No sé ni qué hora es, y sinceramente ya no importa. Aquí arriba el tiempo se mide en galones de combustible quemado y en la vibración constante que me sacude los huesos hasta la médula. El asiento de piloto de la catedral huele a 30 años de sudor acumulado, una mezcla rancia de miedo antiguo y desesperación reciente que se te pega a la ropa y no sale nunca. Mis manos están agarrotadas sobre la palanca de mando, los nudillos blancos, tensos como si soltarlos significara caer al vacío en ese mismo instante. Tengo la boca seca, pastosa, con ese sabor metálico que aparece cuando la adrenalina lleva horas bombeando sin parar y tu cuerpo empieza a comerse a sí mismo para seguir funcionando. No soy un héroe, solo soy un hombre asustado dentro de una lata de aluminio que cruje con cada ráfaga de viento, rezando para que los motores no decidan rendirse hoy. Miro hacia abajo, pero no a través del cristal, sino a través de las pantallas monocromáticas que brillan con una luz verdosa y enfermiza en la oscuridad de la cabina. El mundo allá abajo ya no parece el mundo. Parece una placa de Petri infectada, llena de manchas de calor que se mueven como un fluido asqueroso y viviente. Desde aquí, a 3000 pies, no ves las caras, no ves los ojos inyectados en sangre, ni escuchas los gritos desgarradores de los que están siendo devorados. Solo ves manchas blancas que se apagan una a una. Es una forma cobarde de ver el fin del mundo, lo sé. Protegido por toneladas de acero y altura, jugando a ser Dios con un dedo sobre el gatillo, mientras mi gente se desangra en el polvo del desierto. Lucía está a mi derecha, con los auriculares puestos y la mirada fija en los instrumentos de navegación, pero puedo ver cómo le tiembla la mandíbula inferior. Ella intenta mantener la compostura, esa fachada de profesionalismo que nos queda de cuando la Fuerza Aérea era una institución real y no este chiste macabro de supervivientes. El brillo de los diales ilumina su rostro pálido, resaltando las ojeras profundas que parecen moretones bajo sus ojos. No hemos dormido en 2 días, tal vez 3. Ella ajusta una frecuencia en la radio y el estática rompe el silencio monótono de los motores, un ruido blanco que raspa los nervios como una lija gruesa pasándose por el cerebro. El olor aquí dentro es insoportable hoy, una mezcla penetrante de queroseno, ozono eléctrico y la peste corporal de 4 personas que viven encerradas en un fuselaje sin ventilación. A veces siento que el olor a muerte sube desde la tierra y se filtra por las juntas mal selladas del fuselaje, contaminando el poco aire respirable que nos queda. Me pican las cicatrices de los brazos, esas quemaduras viejas que parecen cobrar vida cuando estamos cerca del peligro, tirando de la piel como si quisieran abrirse de nuevo. Me rasco inconscientemente contra la tela del traje de vuelo, sintiendo la textura rugosa del tejido cicatricial, recordándome que el fuego siempre está esperando una oportunidad para terminar el trabajo. «Capitán, los tenemos en alcance visual», dice Lucía, pero su voz no suena firme. Se le quiebra en la última sílaba, delatando el pánico que intenta tragar. Me obligo a mirar por la ventana lateral, hacia la oscuridad del desierto de Sonora, donde debería haber nada más que cactus y arena fría. Pero allá abajo la tierra brilla, no con luces de ciudad, sino con incendios descontrolados y las bengalas de socorro que suben como plegarias desesperadas hacia un cielo que no escucha. San Luis Potosí es una mancha ardiente en el horizonte, un recordatorio brutal de que las zonas seguras son solo trampas esperando a cerrarse sobre nosotros. El motor número 3 está tosiendo. Puedo sentirlo en la vibración irregular que recorre el piso y sube por mis botas hasta las rodillas. Es un ritmo arrítmico, enfermizo como un corazón que falla, y cada vez que el avión se sacude violentamente, mi estómago da un vuelco. Diego, el chico que hace milagros con cinta adhesiva y rezos en la parte trasera, me dijo antes de despegar que la presión del aceite estaba al límite. Pero no teníamos opción. No hay repuestos, no hay mecánicos expertos. Solo estamos nosotros y esta bestia de metal agonizante tratando de mantenernos en el aire por pura terquedad. Escucho el crujido del fuselaje cuando hago un viraje suave a la izquierda. El metal gime, un sonido agudo y lastimero que me hace apretar los dientes hasta que duelen. La catedral no fue construida para esto, para volar tan bajo, para hacer giros cerrados sobre zonas de combate improvisadas con el peso extra de la munición y el blindaje casero. Siento el peso de la aeronave en mis brazos, la resistencia física de la máquina peleando contra la gravedad y contra mis propias manos cansadas. Es una lucha constante, un pulso físico que me deja los hombros ardiendo y los músculos del cuello rígidos como piedras. Por la radio entra una transmisión, llena de estática pero con palabras que se entienden lo suficiente para helarte la sangre. Muro norte caído. Repito, están entrando. Necesitamos apoyo aéreo inmediato.
La voz es de un hombre joven, quizás de la edad de Diego, y puedo escuchar los disparos de fondo, el tableteo seco de rifles automáticos que se están quedando sin balas. No es una petición militar formal, es el grito de alguien que sabe que va a morir en los próximos 10 minutos si no hacemos algo. Me limpio el sudor que me cae por la frente y me entra en los ojos, escociendo como sal, nublando mi vista por un segundo. Miro el monitor térmico otra vez y lo que veo me revuelve el estómago. La marea no es una metáfora poética, es literal. Una masa densa y blanca en la pantalla térmica se está derramando sobre las estructuras rectangulares del refugio como agua rompiendo una presa. Son miles, tal vez decenas de miles, cuerpos calientes apilándose unos sobre otros, pisoteándose, formando rampas de carne y hueso para superar los muros de hormigón. Me da náuseas pensar en la física de eso, en el sonido de los huesos rompiéndose bajo el peso de la horda, en el olor a podredumbre que debe haber allá abajo. El martillo, nuestro artillero, conecta su intercomunicador y su respiración pesada llena mis oídos. Suena como un animal enjaulado, ansioso y aterrado al mismo tiempo. Capitán, tengo solución de tiro, pero están muy cerca de los civiles. Demasiado cerca, dice, y noto la duda en su voz rasposa. Es la primera vez que lo escucho dudar. Normalmente, él trata el cañón de 100 milímetros como si fuera un juguete, pero hoy la situación es diferente. Si disparamos mal, no solo mataremos a los muertos, sino que convertiremos a los vivos en carne picada, y esa culpa es algo que no sé si podré cargar. Ajusto el compensador de los alerones, sintiendo como el avión se inclina y la gravedad me empuja contra el asiento, aplastándome las costillas contra los correajes de seguridad. La sensación de vértigo es momentánea pero intensa. Mi oído interno protesta y por un segundo siento que el suelo y el cielo se invierten. Es en estos momentos cuando el miedo real aparece. No el miedo a morir, sino el miedo a fallar, a estrellarnos en medio de esa marea de monstruos y ser devorados vivos mientras aún estamos aturdidos por el impacto. La idea de convertirme en uno de ellos, de perder mi humanidad y volverme parte de esa masa sin mente es lo que me mantiene despierto por las noches. El radar de amenaza parpadea con una luz ámbar intermitente, indicando que no estamos solos en el cielo, o al menos que algo nos está buscando desde el suelo. Los buitres, esos malditos cárteles que se han apoderado de las armas antiaéreas, deben estar cerca, escondidos en las sombras de las colinas circundantes. Saben que somos el único ángel de la guarda que tienen estos refugios, y si nos derriban, se quedan con todo. El avión, las armas y lo que quede de nosotros. Siento un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de ser observado por un depredador invisible que espera el momento justo para atacar. Diego, dame un reporte de combustible, ahora. Grito por el intercomunicador, mi voz sonando más agresiva de lo que pretendía, pero el estrés me está comiendo vivo. Estamos bajos, capitán, muy bajos. Tenemos para 40 minutos de combate. Tal vez menos si sigues forzando los motores así, responde el chico, y puedo oír el miedo en su voz temblorosa. 40 minutos. 40 minutos para salvar a miles de personas o verlas morir mientras damos vuelta y huimos como cobardes para salvar nuestro propio pellejo. La matemática de la supervivencia es cruel y fría, y odio tener que hacer estos cálculos. Abajo, en la oscuridad, veo los primeros destellos de las trazadoras subiendo hacia nosotros. Líneas de luz roja que cortan la negrura como látigos incandescentes. No nos están disparando con rifles. Tienen ametralladoras pesadas, calibre 50, capaces de perforar la panza de la catedral y convertirnos en una bola de fuego. Fuego antiaéreo, viraje evasivo, grita Lucía y tiro de la palanca con todas mis fuerzas, sintiendo cómo los tendones de mis brazos protestan. El avión se sacude violentamente, como si hubiéramos chocado contra una pared invisible, y escucho cosas cayendo en la cabina trasera, herramientas y cajas golpeando el metal. El sonido de las balas impactando el fuselaje es lo peor que puedes escuchar como piloto. No es un bang, es un sonido sordo como martillazos rápidos y furiosos contra el metal. Clang, clang. Clang. Cada impacto es una herida en mi nave, una posible ruptura de un sistema vital, una invitación al desastre. Siento el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir de mi pecho. Un tamborileo frenético que me ensordece más que los propios motores. Estoy sudando frío, gotas heladas bajando por mi espalda, empapando el traje de vuelo y haciéndome tiritar a pesar del calor sofocante de la cabina. Logramos estabilizarnos tras la maniobra, pero el panel de instrumentos parece un árbol de Navidad con luces de advertencia rojas y amarillas parpadeando histéricamente. Perdimos presión en el sistema hidráulico secundario, informa Lucía. Su voz es un susurro tenso, casi inaudible sobre el rugido del viento.
Eso significa que los controles se van a poner duros, que voy a tener que pelear con el avión para cada movimiento, como si estuviera luchando con un toro mecánico gigante. Mis brazos ya me duelen, pero sé que el dolor real apenas está empezando. Voy a tener que pilotar a pura fuerza bruta. Miro la pantalla térmica de nuevo y veo que la situación en el suelo ha empeorado en los segundos que tardamos en esquivar los disparos. La mancha blanca ha roto el perímetro interior. Ya están dentro del patio principal del refugio, mezclándose con las manchas de calor más pequeñas que son los supervivientes. Es un caos visual, una danza macabra de píxeles brillantes donde cada luz que se apaga es una vida que se extingue para siempre. Siento una punzada de culpa tan aguda que casi me dobla sobre el asiento. Mientras yo salvaba mi avión, ellos perdían su última línea de defensa. Martillo, necesito que limpies ese patio. Ahora, ordeno sabiendo que estoy pidiendo lo imposible, pidiendo precisión quirúrgica con un arma que es básicamente un mazo gigante. Capitán, hay gente ahí abajo. Están mezclados, grita él, y puedo imaginarlo con el dedo temblando sobre el botón de disparo, mirando la misma pantalla de pesadilla que yo. Si no disparas, mueren todos. ¡Hazlo! Rugo de vuelta sintiendo que mi garganta se desgarra con el grito, sintiendo el sabor de la bilis subiendo por mi esófago. Es la decisión más terrible que he tenido que tomar y sé que me perseguirá hasta el día en que me muera. El avión se estremece entero cuando el obús de 105.000 plásticos dispara. Es como si una mano gigante nos empujara lateralmente en el aire. El sonido es atronador, un boom seco y profundo que resuena en mis muelas y hace vibrar mis globos oculares. Abajo, en la pantalla, veo florecer una flor blanca gigantesca en medio del patio, una explosión que borra instantáneamente docenas de manchas térmicas. No sé cuántos eran la marea y cuántos eran personas. La pantalla no distingue entre amigos y enemigos, solo ve calor, y el fuego lo consume todo por igual. Cierro los ojos por un microsegundo, rezando una oración sin palabras a un Dios en el que dejé de creer hace años. El humo de la pólvora se filtra desde la bodega de carga hacia la cabina. Un olor acre y picante que me hace toser y me irrita los ojos. Se mezcla con el olor a miedo y aceite, creando una atmósfera irrespirable que me marea. Diego aparece por el intercomunicador. La vibración soltó una abrazadera en la línea de combustible. Estoy perdiendo presión en el motor 1. Todo se está desmoronando al mismo tiempo. La máquina, la misión, mi cordura. Siento que estoy haciendo malabarismos con granadas activas y que solo es cuestión de segundos para que una me explote en la cara. Mantén ese motor funcionando, chico, o nos caemos encima de ellos, le digo, tratando de sonar autoritario. Pero mi voz suena cansada, vieja. Miro mis manos y veo que están temblando incontrolablemente sobre los mandos. No es miedo, es agotamiento muscular y nervioso. Mi cuerpo está llegando a su límite, gritándome que pare, que duerma, que me rinda, pero no puedo. Abajo hay miles de personas que dependen de que mis manos dejen de temblar y de que este viejo avión aguante un poco más. Doy otra vuelta sobre el objetivo, inclinando el ala izquierda hacia el suelo para darle ángulo a Martillo. La fuerza G me aplasta. Siento la sangre bajando de mi cabeza hacia mis pies. Mi visión periférica se oscurece, se llena de túneles grises. Tengo que tensar los músculos del abdomen y las piernas para no desmayarme, respirando a ráfagas cortas y forzadas. Es una tortura física, una prueba de resistencia que parece no tener fin. Y cada vez que respiro, siento el aire caliente y viciado quemándome los pulmones. Vemos más trazadoras subiendo, esta vez más cerca, pasando a metros de nuestra cabina. Una de ellas golpea el ala derecha y veo saltar chispas y pedazos de metal. «Impacto en el ala derecha», grita Lucía, y veo cómo los indicadores de combustible de ese lado empiezan a caer en picada. Nos están desangrando. La catedral está herida y está sangrando su sangre vital sobre el desierto. La desesperación empieza a sentarse en mi pecho, pesada y fría como una piedra de hielo. Están rompiendo el edificio principal. Están entrando. La voz en la radio es ahora un alarido de puro terror, casi inhumano. Puedo escuchar los gritos de mujeres y niños de fondo, un coro de horror que se clava en mi cerebro. Me recuerda a mi propia casa, a aquel día, a los gritos que no pude evitar. La imagen de mi esposa y mi hija se superpone a la pantalla térmica y por un momento no estoy en el avión. Estoy de vuelta en tierra, impotente, inútil. Sacudo la cabeza violentamente para espantar el recuerdo. No puedo permitirme eso ahora. Martillo, gasta todo lo que tengas. Todo, ordeno, y siento una calma extraña. La calma del que ya no tiene nada que perder. El avión se convierte en una tormenta de fuego. El cañón de 40 milímetros y el obús disparan en secuencia, haciendo que todo el fuselaje vibre como si fuera a desintegrarse en el aire. Abajo,
La tierra se ilumina con las explosiones continuas, creando una barrera de fuego y muerte alrededor del edificio principal. Estamos trazando una línea en la arena con explosivos, gritándole a la muerte que no pase de ahí, pero el avión se está quejando más fuerte que nunca. Escucho un crack metálico siniestro proveniente de la estructura superior, justo encima de mi cabeza, el techo de la cabina. La fatiga del metal por las maniobras y las explosiones está cobrando su precio. Miro hacia arriba y veo una pequeña grieta en el marco de la ventana superior, una línea fina que respira, abriéndose y cerrándose con la presión. Si eso cede, la descompresión nos arrancará del cielo o nos dejará inconscientes en segundos. Capitán, el motor 1 se murió. La voz de Diego es un susurro derrotado. Miro los instrumentos y efectivamente, la aguja de las revoluciones del motor 1 está en cero. Hemos perdido un 25% de nuestra potencia. Y con el peso que llevamos y las maniobras que estamos haciendo, eso es catastrófico. El avión se inclina bruscamente hacia el lado del motor muerto y tengo que pelear con la palanca con ambas manos, usando todo mi peso corporal para nivelarlo. Mis brazos arden como si estuvieran en llamas. No podemos mantener esta altura con 3 motores y virando así, me advierte Lucía. Y tiene razón. Estamos cayendo lentamente, perdiendo altitud con cada giro, acercándonos más y más al alcance de las armas de los buitres. El altímetro gira en sentido contrario a las agujas del reloj, una cuenta regresiva hacia el suelo. Veo los números bajar, 2.500 pies, 2.400 pies. Estamos entrando en la boca del lobo, bajando al nivel donde incluso los rifles de asalto pueden hacernos daño. De repente, un impacto brutal sacude la cola del avión, mucho más fuerte que los anteriores. Todo el panel de instrumentos se apaga por un segundo y luego se reinicia parpadeando. El avión da una cabezada violenta hacia abajo y mi cabeza golpea contra el techo de la cabina. Veo estrellas y siento el sabor caliente de la sangre en mi labio. ¿Qué fue eso?, grito aturdido, tratando de recuperar el control de una nave que ahora se siente como un ladrillo cayendo. RPG, nos dieron con un cohete en el estabilizador vertical, grita Martillo desde atrás y escucho el viento aullando a través de un agujero en el fuselaje. El timón de cola apenas responde. Piso los pedales y se sienten sueltos, esponjosos. Estamos heridos de muerte. La catedral está cayendo y esta vez no sé si tengo la fuerza o la habilidad para levantarla. Miro a Lucía y veo en sus ojos el mismo terror que siento yo. La certeza de que este podría ser nuestro último vuelo. El avión se inclina hacia la derecha con una violencia que me saca el aire de los pulmones, como si una mano invisible nos hubiera dado una bofetada gigante desde el cielo. Tengo que clavar el pie izquierdo en el pedal del timón, empujando con tanta fuerza que siento que me voy a romper el tobillo solo para evitar que entremos en una barrena mortal. El yugo vibra en mis manos con una furia animal, tratando de escaparse de mi agarre, y mis músculos se tensan hasta el punto del calambre mientras lucho por mantener las alas niveladas. Es una pelea física bruta, hombre contra máquina, y la máquina tiene la ventaja del peso y la gravedad de su lado. Escucho los remaches saltando en alguna parte del fuselaje, sonidos agudos como disparos de pistola dentro de la cabina, indicando que la estructura está cediendo bajo la torsión. El viento que entra por el agujero en la cola aúlla como un demonio, un silbido constante y ensordecedor que se mezcla con el rugido de los motores restantes. El aire frío de la altura se precipita dentro, chocando con el aire caliente y viciado de la cabina, creando remolinos de polvo y papeles que vuelan a nuestro alrededor, dificultando la visión. Siento el cambio de presión en mis oídos, un estallido doloroso que me deja medio sordo, amortiguando los gritos de Lucía y las advertencias de los sistemas de a bordo. Es como estar dentro de un huracán de metal, encerrado en una caja que se está desarmando pieza por pieza mientras cae hacia el infierno. «Ayúdame con el trimado, no puedo sostenerlo solo», le grito a Lucía, escupiendo saliva y desesperación. Ella se lanza sobre la rueda del compensador manual, girándola con ambas manos, sus dedos resbalando por el sudor y el pánico. Veo el terror puro en sus ojos, pupilas dilatadas que reflejan las luces de alarma, pero sus manos no dejan de moverse, obedeciendo a años de entrenamiento muscular. Juntos logramos levantar la nariz del avión un par de grados, lo suficiente para detener la caída en picada, pero seguimos perdiendo altura de forma alarmante, resbalando por el aire como un ladrillo con alas rotas. Diego entra por la línea interna, su voz es apenas un hilo tembloroso sobre el caos acústico. «Capitán, el fuego en el motor 1 se ha extinguido, pero hay humo saliendo del panel de disyuntores trasero. Humo eléctrico, el peor olor del mundo en un avión. Ese hedor acre a plástico derretido y cobre quemado que se te mete en la nariz y te hace pensar inmediatamente en asfixia. Si el fuego llega a los sistemas de control de vuelo principales,
Nos convertiremos en un meteoro en cuestión de segundos. Aísla el circuito. Corta todo lo que no sea esencial. Ordeno, tosiendo mientras el primer zarcillo de humo grisáceo empieza a flotar entre nosotros y el parabrisas. Miro hacia afuera y me doy cuenta de lo bajo que estamos. Las colinas que rodean la ciudad ya no están abajo. Están a nuestro nivel, oscuras siluetas recortadas contra el resplandor de los incendios. Veo los fogonazos de las ametralladoras en las laderas, pequeños destellos amarillos que parpadean como luciérnagas rabiosas. Los buitres nos tienen en su campo de tiro. Nos están esperando como cazadores en un puesto, disparando a un pato herido que no puede volar más alto. Me invade una rabia ciega, un odio visceral hacia esos hombres que prefieren derribarnos para robar chatarra en lugar de ayudar a salvar a la gente que está siendo devorada a metros de ellos. Las balas de los cárteles empiezan a golpear el blindaje inferior con más frecuencia, un repiqueteo constante que suena como granizo metálico sobre un techo de chapa. Clank, clank, clank. Cada impacto es un recordatorio de nuestra fragilidad. La catedral es dura, pero no es invencible, y ya tiene demasiadas heridas abiertas. Siento las vibraciones de los impactos en las plantas de mis pies, como si el avión estuviera temblando de dolor. Me pregunto si una de esas balas encontrará un tanque de combustible o una línea hidráulica vital, y todo terminará en un destello de luz blanca. El miedo a quemarme vivo es lo único que supera al miedo a ser comido. Martillo, olvida a los muertos por un segundo, necesito que silencies esas colinas. Grito señalando hacia la izquierda donde los disparos son más densos. Giro el avión dolorosamente, exponiendo nuestro costado herido a los atacantes para darle ángulo de tiro. Es una maniobra suicida, ofrecer el vientre blando a los lobos, pero no tenemos opción. Si no neutralizamos esa artillería antiaérea, no viviremos lo suficiente para salvar a nadie en el refugio. Siento como el avión se queja, crujiendo ominosamente, resistiéndose a girar con el timón dañado, deslizándose lateralmente por el aire de una manera que revuelve el estómago. El cañón de 40 mm empieza a cantar, un sonido rítmico y pesado. Pum, 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 pum. Veo las explosiones encadenadas subiendo por la ladera de la colina, levantando nubes de tierra y roca, apagando los destellos de las ametralladoras enemigas. Es una satisfacción breve y salvaje ver cómo el fuego de respuesta se detiene, ver cómo esos bastardos prueban su propia medicina. Pero la victoria dura poco. El cañón se detiene de golpe. Se atascó. El mecanismo de alimentación se trabó por la vibración, ruge Martillo, golpeando el arma con algo metálico, maldiciendo con una furia que escucho incluso sin el intercomunicador. Estamos indefensos por ese lado ahora, volando bajo y lento, un blanco perfecto iluminado por el fuego de la ciudad. Vuelvo a nivelar el avión bruscamente para alejarnos de la colina, y el movimiento repentino hace que mi cabeza dé vueltas por la falta de oxígeno y el estrés. Lucía está tosiendo a mi lado, cubriéndose la boca con la manga del traje. El humo en la cabina se está volviendo más denso, una neblina azulada que irrita los ojos y hace llorar. Ponte la máscara, Lucía, hazlo, le digo, aunque yo no me pongo la mía porque me asfixia, me hace sentir encerrado, y necesito oler el aire para saber si algo más se está quemando. Abajo, el refugio de San Luis Potosí es una visión del infierno de Dante. Ahora que estamos a menos de 1500 pies, la pantalla térmica muestra detalles que desearía no ver. La marea ha inundado el patio interior y está golpeando las puertas del edificio principal. Ya no son solo manchas. Veo las formas de los brazos agitándose, las cabezas moviéndose frenéticamente. Y veo las manchas térmicas pequeñas, los defensores, siendo rodeados y apagándose uno tras otro. Se desvanecen de la pantalla térmica cuando sus cuerpos se enfrían o son despedazados, y cada luz que se apaga es un golpe en mi conciencia. La radio sigue escupiendo gritos, pero ahora son más caóticos. Voces superpuestas pidiendo ayuda, rezando, despidiéndose de sus seres queridos. Escucho a una mujer llorando, llamando a un niño, y ese sonido atraviesa el ruido de los motores y se clava en mi pecho como un picahielos. Me recuerda que esto no es un videojuego, no es una simulación, es gente real, familias reales que están siendo exterminadas mientras yo floto aquí arriba, inútil con mis armas atascadas y mi avión roto. La impotencia es un veneno que me corre por las venas, más paralizante que el miedo. Diego, ¿cuánto combustible nos queda realmente?, pregunto, tratando de mantener la voz neutra, aunque siento que voy a vomitar. Hay un silencio largo, solo roto por el sonido del viento y las alarmas. Capitán, con la fuga en el ala derecha y el consumo extra, tal vez 20 minutos. Si intentamos subir para volver a casa, no llegamos. Nos caeremos a mitad del desierto. La sentencia de muerte está dictada. No tenemos suficiente para volver. Estamos atrapados en este valle, condenados a volar en círculos hasta que los tanques se sequen y la gravedad reclame lo que es suyo. Miro a Lucía y ella me devuelve la mirada.
Ha escuchado el reporte. No dice nada, no llora, solo asiente lentamente con una resignación que me rompe el corazón. Ella sabe lo que significa. Significa que esta misión ya no es de ida y vuelta. Es solo de ida. Un silencio pesado cae sobre la cabina, un momento de claridad en medio del caos. Ya no estamos luchando por sobrevivir para mañana. Estamos luchando para que nuestros últimos minutos valgan algo. Esa aceptación extrañamente calma mis manos temblorosas. El miedo a la muerte desaparece cuando aceptas que ya estás muerto. Bien, digo, y mi voz suena extraña, metálica en mis propios oídos. Si nos vamos a quedar aquí, vamos a asegurarnos de que esos malditos no tomen el edificio. Empujo la palanca hacia adelante, bajando la nariz del avión aún más. Vamos a hacer pasadas rasantes, vamos a usar las hélices si es necesario para cortarles el paso. Siento cómo la velocidad aumenta al bajar, el aire se vuelve más denso. El avión responde mejor, pero las vibraciones se vuelven violentas, sacudiendo todo el panel de instrumentos hasta que los diales se vuelven borrosos. Estamos volando tan bajo que puedo oler el humo de los incendios de abajo entrando por las tomas de aire, un olor a madera quemada, neumáticos y carne asada. Pasamos rozando los techos de los edificios periféricos, tan cerca que podría contar las tejas si tuviera tiempo. La sensación de velocidad es vertiginosa a esta altura. El suelo pasa como un borrón gris y naranja. Es una locura volar un C-130 en un entorno urbano, entre antenas y torres de electricidad. Pero la locura es nuestra única aliada ahora. ¡Martillo! Desatascaste esa maldita arma o uso la pistola de señales. Grito, desesperado por tener algo de potencia de fuego. Ya casi. Maldita sea, está hirviendo, responde él. Escucho el sonido metálico de él golpeando el cerrojo con una llave inglesa, fuerza bruta contra mecánica delicada. De repente, el sonido del mecanismo cerrándose. ¡Clac! ¡Listo! Tengo el 40 mm operativo de nuevo, grita, y siento una oleada de alivio que casi me marea. Tenemos dientes otra vez. Objetivo a las 9 en punto. La puerta principal del edificio. Limpia la entrada. Ordeno, inclinando el avión hacia la izquierda, casi rozando una torre de agua con la punta del ala. Veo la entrada del edificio en la pantalla. Un cuello de botella donde cientos de infectados se empujan para entrar. Es un tapón de carne pulsante. Martillo abre fuego y esta vez no se detiene. Pum, 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 pum. Las balas explosivas impactan en el centro de la masa, abriendo huecos rojos en la marea blanca, haciendo volar cuerpos por los aires como muñecos de trapo. La onda expansiva de las explosiones tan cercanas hace temblar el avión, o tal vez somos nosotros pasando a través del aire desplazado. Veo cómo la marea retrocede momentáneamente, confundida, desorientada por la lluvia de fuego. Es solo un respiro, segundos ganados, pero son segundos que los supervivientes dentro pueden usar para atrincherarse mejor. Me siento como un dios vengativo lanzando rayos desde una nube de tormenta, pero un dios cansado y herido que sangra combustible sobre sus fieles. De repente una luz roja brillante ilumina la cabina, cegándome momentáneamente. Una alarma auditiva nueva empieza a sonar. Un bip, bip, bip rápido y agudo. Temperatura de la caja de cambios del motor 2 crítica. Grita Lucía. Está perdiendo aceite. Maldición. El motor 2 es el que está al lado del fuselaje. Si explota nos arrancará el ala o perforará la cabina donde están Martillo y Diego. Miro por la ventana y veo una estela de humo negro saliendo de la góndola del motor. Estamos perdiendo otro motor. ¡Apágalo! Corta combustible y abanderar hélice. Ordeno, sintiendo cómo el sudor frío me corre por la columna vertebral. Lucía mueve las palancas con manos rápidas y siento el tirón brusco cuando el motor se detiene y la hélice se pone en posición de bandera para no frenarnos. Ahora volamos con 2 motores, uno en cada ala, pero el avión pesa toneladas y estamos casi a nivel del suelo. La falta de potencia es palpable. El avión se siente pesado, perezoso, como si estuviera nadando en melaza. Tengo que empujar los gases de los motores restantes al máximo, sobrecalentándolos, arriesgándome a fundirlos también. Mi pierna derecha empieza a sufrir un calambre brutal por la presión constante sobre el pedal del timón para compensar el motor perdido. El músculo se contrae en un nudo duro y doloroso, y tengo que morder mis labios para no gritar. Goleo mi muslo con el puño, tratando de soltar el músculo, pero no puedo dejar de presionar el pedal o nos estrellaremos. Es un dolor agudo, constante, que se suma al dolor de cabeza y al ardor de los ojos. Mi cuerpo se está rebelando, pidiendo a gritos que pare, pero mi mente lo obliga a seguir funcionando a latigazos. Capitán, hay movimiento en la azotea del edificio cercado, dice Diego, que ahora está mirando por una de las ventanillas traseras. Son supervivientes. Están subiendo a la azotea. Miro la pantalla y veo un grupo pequeño de manchas térmicas apareciendo en el techo plano del refugio.
Están acorralados. La marea está dentro del edificio, subiendo las escaleras, persiguiéndolos hacia arriba. No tienen a dónde ir. Solo el vacío del borde o el cielo. Y nosotros somos lo único que hay en el cielo. El corazón se me encoge. Si están en el techo, significa que el interior está perdido. El refugio ha caído. Esas 20 o 30 personas son todo lo que queda de una comunidad de cientos. Verlos ahí, pequeños puntos brillantes agitando los brazos hacia nosotros, me llena de una tristeza infinita y una responsabilidad aplastante. Esperan que baje una escalera del cielo y los salve, pero la catedral no es un helicóptero. No puedo aterrizar ahí, no puedo quedarme quieto. Soy un ángel de acero que solo puede traer muerte a sus enemigos, no salvación directa a sus amigos. Están atrapados. Dios mío, están atrapados, murmura Lucía llevándose una mano a la boca. Puedo ver cómo se le llenan los ojos de lágrimas. Ella también se da cuenta. No podemos sacarlos de ahí. No tenemos cómo. La única forma sería aterrizar en la pista cercana que está llena de buitres y esperar que corran 2 kilómetros a través de una ciudad infestada. Es imposible. Estamos viendo sus últimos momentos en tiempo real y ellos nos miran a nosotros como su última esperanza. Un disparo de un rifle de francotirador impacta en el cristal lateral de mi ventanilla, justo a la altura de mi cabeza. El vidrio blindado aguanta pero se llena de grietas blancas, una tela de araña que oscurece mi visión lateral. El impacto me hace saltar en el asiento, el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Están apuntando a la cabina. Saben que si matan al piloto, la bestia cae. Me agacho instintivamente, haciéndome pequeño en el asiento, tratando de volar mirando solo los instrumentos, sintiéndome vulnerable y expuesto como nunca. «Nos están cazando desde los edificios altos», grita Martillo. Veo destellos en las azoteas al este. Estamos volando en un cañón urbano de muerte. Por abajo los muertos, por los lados los vivos que nos quieren matar. Es una trampa perfecta. Siento la claustrofobia cerrándose sobre mí. El cielo que antes era mi refugio ahora es una caja de zapatos donde me están disparando desde todos los ángulos. El aire en la cabina es tan caliente que cuesta respirar. Cada inhalación quema la garganta seca. Giro el avión hacia el oeste alejándonos de los francotiradores, buscando la oscuridad del desierto por un momento para reagruparnos. La catedral gime en la virada, un sonido de metal torturado que resuena en mis huesos. «Diego, ¿qué nos queda de munición para el 105?» Pregunto pensando en una última jugada desesperada. 5 proyectiles, capitán. Solo 5, responde. 5 disparos. 5 oportunidades para cambiar el destino de esa gente en la azotea. Es ridículo. Es patético. Pero entonces una idea loca empieza a formarse en mi mente febril, nacida de la desesperación y la falta de oxígeno. Miro el indicador de combustible. Nos queda poco, pero es combustible de aviación altamente inflamable. Si no podemos dispararles, tal vez podamos quemarlos. Diego, ¿puedes puentear la válvula de purga de combustible del tanque auxiliar de cola? Pregunto. Hay un silencio confuso. ¿Para qué, capitán? Eso tiraría el combustible al aire. Exacto, respondo sintiendo una sonrisa maníaca formarse en mi cara. Vamos a hacerles un muro de fuego. Estás loco, Mateo, grita Lucía usando mi nombre de pila por primera vez en años. Si una chispa nos alcanza, explotaremos en 1000 pedazos. La miro y veo el miedo, pero también veo que ella entiende que no hay otra salida. ¿Prefieres morir huyendo o morir intentando salvarlos?, le pregunto suavemente. Ella sostiene mi mirada por un segundo, traga saliva y luego asiente volviendo a sus instrumentos con manos temblorosas pero decididas. Diego, prepáralo. Cuando yo te diga, abres la purga. Martillo, necesito que estés listo con una bengala en la rampa trasera. Vamos a incendiar el cielo y dejar que caiga sobre ellos, ordeno. Es una maniobra que nunca se ha probado, algo que te enseñan que nunca debes hacer. Tirar combustible y prenderlo mientras vuelas. Pero las reglas de la aviación se escribieron para un mundo que ya no existe. En este mundo nuevo, las únicas reglas son las que te mantienen vivo un minuto más. Alineo el avión nuevamente hacia el refugio. Veo la azotea llena de gente y la masa blanca de la marea rompiendo la puerta de acceso al techo. Les quedan segundos. Sujétense, digo, apretando los dientes hasta que siento que se van a romper. Vamos a bajar a saludar. Empujo la palanca y la catedral desciende rugiendo hacia la oscuridad, un leviatán herido cargado de ira y gasolina, listo para su último acto. El avión cae como una piedra cuando corto la potencia para ganar velocidad de descenso. El estómago se me sube a la garganta y siento esa ingravidez nauseabunda que precede al desastre. El suelo se precipita hacia nosotros con una rapidez aterradora. Los detalles de la ciudad destruida se hacen nítidos en milisegundos.
Coches volcados, barricadas rotas, cuerpos esparcidos como basura. Mis manos luchan por mantener las alas niveladas en medio de las turbulencias térmicas que suben desde los incendios, golpeando el fuselaje con puños de aire caliente. La vibración es tan intensa que mis dientes castañetean sin control y tengo miedo de morderme la lengua y ahogarme con mi propia sangre. No hay margen de error aquí. Si calculo mal la altura por 10 metros, nos estrellaremos contra los edificios residenciales y seremos nosotros la bola de fuego. Preparado con la válvula, Diego. Espera mi señal, grito, mi voz rasgando mi garganta seca. Puedo sentir el miedo del chico a través del intercomunicador. Su respiración agitada y rápida, pero sé que su mano está sobre la palanca de emergencia. El olor a combustible crudo ya empieza a filtrarse en la cabina antes de que abramos nada. Un hedor químico y penetrante que me recuerda que estamos sentados sobre una bomba volante. Si una bala trazadora perdida nos alcanza mientras soltamos el combustible, nos vaporizaremos en el aire antes de que nuestros nervios puedan registrar el dolor. Es una ruleta rusa con 3 balas en el tambor, y yo estoy apretando el gatillo. Veo la azotea acercarse vertiginosamente, las caras pálidas de los supervivientes mirando hacia arriba con una mezcla de terror y esperanza que me hiela la sangre. Detrás de ellos la puerta de la escalera cede y la marea brota hacia el techo como un geyser de carne podrida, atropellándose unos a otros en su ansia por comer. Es una visión de pesadilla. Manos y bocas abiertas corriendo hacia la gente indefensa. El tiempo parece ralentizarse. Cada segundo se estira dolorosamente mientras alineo la cola del avión con la línea que separa a los vivos de los muertos. Ahora, suéltalo, aúllo y siento el tirón repentino cuando Diego abre la purga manual. El avión se aligera momentáneamente. Un cambio sutil en la aerodinámica mientras galones de combustible precioso se rocían en el aire detrás de nosotros, creando una niebla letal e invisible que cae sobre la horda. Es como sangrar al avión a propósito. Ver cómo nuestra vida se escapa para intentar salvarla de otros. Mantengo el rumbo firme, apretando los dientes, rezando para que la dispersión sea la correcta y no acabemos quemando a los que intentamos proteger. «Fuego en el hueco», grita Martillo desde la rampa trasera y lanza la bengala de magnesio hacia la niebla de combustible. Por un segundo no pasa nada, un silencio aterrador donde mi corazón deja de latir. Y luego, el mundo detrás de nosotros se vuelve blanco y naranja. Una explosión sorda, como un suspiro gigante de un dragón, sacude el avión desde la cola hasta la nariz, empujándonos hacia adelante con una fuerza brutal. La onda expansiva golpea los timones y tengo que luchar violentamente para no perder el control y entrar en barrena a 100 metros del suelo. Miro por el espejo retrovisor lateral y veo el infierno desatado. Una pared de fuego líquido ha caído exactamente sobre la zona donde la marea salía del edificio, creando una barrera térmica impensable. Los cuerpos de los infectados se retuercen y se consumen en segundos, convirtiéndose en antorchas humanas que corren sin rumbo antes de colapsar. El fuego ruge con un sonido que atraviesa el aislamiento de la cabina. Un bramido profundo y furioso que silencia los gruñidos y los gritos. Hemos creado un foso de fuego medieval en pleno siglo XXI, separando a las víctimas de sus depredadores. El olor que entra en la cabina instantes después es algo para lo que nadie te prepara, ni siquiera en la guerra. Es una mezcla dulce y repulsiva de carne quemada, pelo chamuscado y queroseno, un hedor denso y graso que se te pega al paladar y te hace querer arrancarte la nariz. Lucía se dobla sobre sí misma y vomita en una bolsa, y yo tengo que tragar bilis repetidamente para no hacer lo mismo. Es el olor de la muerte industrializada, masiva, y sé que ese olor se quedará impregnado en mi ropa y en mi piel mucho después de que aterricemos, si es que aterrizamos. «Están a salvo». «El fuego los cortó», grita Diego, con la voz quebrada por la euforia y el horror. Miro la pantalla térmica y veo a los supervivientes agrupados en el borde lejano del techo, alejándose del calor abrasador pero vivos. Las manchas de calor de la horda se están disolviendo en el blanco saturado del incendio. Lo logramos. Por un momento imposible, hemos ganado. Pero la victoria es amarga. Hemos gastado casi todo nuestro combustible y hemos dañado aún más la estructura del avión con la onda expansiva. El fuselaje cruje y gime como si estuviera a punto de partirse en dos. Tiro de la palanca hacia atrás suavemente, tratando de ganar altura con los motores agonizantes. El avión responde con lentitud, pesado y cansado, vibrando de una manera que me dice que algo importante se ha roto en la cola. «Alerta de pérdida, alerta de pérdida», canta la computadora de a bordo con su voz sintética y calmada, burlándose de nuestra desesperación. La velocidad es peligrosamente baja. Estamos flotando en el límite de la física, sostenidos más por la voluntad que por la aerodinámica. Siento el sudor frío empapándome la espalda, la camisa pegada a la piel como una segunda capa helada. ¿Combustible crítico?
Repito, combustible crítico. Nos queda para menos de 10 minutos, informa Lucía, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su cara está gris, cenicienta, iluminada por las luces rojas de advertencia. 10 minutos. No llegamos a ninguna base aliada. Ni siquiera llegamos a una zona segura en el desierto. Estamos volando sobre territorio hostil, de noche, sin potencia y sin opciones. La realidad se asienta sobre mí como una losa de plomo. Vamos a tener que bajar aquí, en medio del territorio de los buitres. Miro el mapa digital, buscando desesperadamente una franja de terreno plano. Hay una pista, una antigua pista de fumigación a 8 kilómetros al norte, digo, señalando un punto en la pantalla oscura. Está controlada por ellos. Vi luces y camiones ahí en la pasada anterior. Es una locura. Aterrizar en la guarida del lobo. Pero la alternativa es estrellarnos en el terreno irregular y morir en el impacto o quedar atrapados en el fuselaje retorcido. Si aterrizamos ahí nos van a matar, susurra Lucía. Si nos quedamos aquí, nos matamos nosotros. Respondo, girando el avión hacia el norte. El descenso hacia la pista es una pesadilla silenciosa. Corto los motores al mínimo para ahorrar las últimas gotas, convirtiendo al C-130 en un planeador monstruoso y torpe. El silencio repentino de las hélices, que ahora apenas giran con el viento relativo, es más aterrador que el ruido del combate. Solo se escucha el silbido del viento cortando las alas y mi propia respiración rasposa. Es como caer en un pozo negro sin fondo, esperando el golpe final. Mis ojos barren la oscuridad buscando las luces de la pista enemiga, rogando que estén encendidas. Tren de aterrizaje abajo, ordeno. Lucía acciona la palanca, pero no escuchamos el clonk tranquilizador de los seguros enganchándose. Las luces del tren permanecen rojas. Fallo hidráulico, el tren no baja, grita ella golpeando el panel con frustración. Por supuesto, la explosión o los disparos deben haber cortado las líneas hidráulicas principales. Sistema manual. Diego, dale a la manivela, rápido, grito por el intercomunicador. Escucho a Diego maldiciendo y el sonido metálico de la manivela de emergencia girando frenéticamente en la bodega. Vemos las luces de la pista adelante. Son focos halógenos mal alineados y fogatas en barriles, iluminando una franja de asfalto agrietado rodeada de vehículos armados. Nos están viendo venir. Probablemente piensan que somos uno de sus aviones volviendo o que nos estamos rindiendo. No saben que traemos un pájaro muerto lleno de gente desesperada y armada. Tren principal derecho bloqueado. El izquierdo no baja, reporta Diego con pánico en la voz. Vamos a aterrizar cojos. Esto va a ser un desastre. No hay tiempo, voy a entrar así, digo, apretando los mandos con tanta fuerza que mis nudillos duelen. Posición de impacto, sujétense. El suelo se acerca a una velocidad aterradora. Sin flaps completos entramos demasiado rápido. Veo las camionetas de los cárteles dispersándose abajo, hombres corriendo, señalándonos. Deben estar confundidos por nuestra aproximación silenciosa y errática. Apunto el morro hacia el inicio del asfalto calculando el rebote, sabiendo que el impacto va a ser brutal. El primer contacto con el suelo es un golpe salvaje que me hace morder la lengua. Siento el sabor metálico de la sangre llenándome la boca instantáneamente. El tren derecho, el único que bajó, chilla y explota bajo el peso, y el ala derecha cae golpeando el asfalto en una lluvia de chispas cegadoras. El avión gira violentamente sobre su eje, arrastrándose de panza, el metal gritando como un animal herido mientras se desgarra contra el hormigón. Todo vibra con una violencia que nubla la vista, sacudiéndonos como muñecos dentro de una lata. Objetos sueltos vuelan por la cabina. Manuales, bolígrafos, una taza de café vieja. Algo me golpea en el hombro, duro, pero ni siquiera registro el dolor. Solo me concentro en mantener el avión sobre la pista, peleando con los pedales inútiles para no volcarnos y convertirnos en una bola de fuego rodante. El ruido es ensordecedor. Un chirrido continuo de metal contra piedra que parece durar una eternidad, llenando mi cabeza hasta que no puedo pensar en nada más. Finalmente, con un último tirón brusco, la catedral se detiene en medio de una nube de polvo y humo. El silencio que sigue es repentino y absoluto, roto solo por el sonido de los metales enfriándose y mi propia respiración jadeante. Estamos vivos. Increíblemente estamos vivos, pero estamos inclinados. El avión apoyado sobre un ala rota, inmovilizados en medio de territorio enemigo. Me quito los auriculares y el zumbido en mis oídos es ensordecedor. Reporte de daños, Lucía, Diego, grito, desabrochándome el arnés con manos temblorosas. Estoy bien. Creo que me golpeé la cabeza, dice Lucía, tocándose la frente, donde un hilo de sangre baja hacia su ceja. Está aturdida, parpadeando lentamente. Diego responde desde atrás. Estamos vivos. Martillo se golpeó el brazo, pero está consciente. Miro por la ventana destrozada.
Las luces de los vehículos se acercan rápidamente a través del polvo. Nos están rodeando. No tenemos tiempo para celebrar nuestra supervivencia al aterrizaje. La verdadera pelea empieza ahora. Fuera, fuera, fuera. Todo el mundo afuera con las armas. Ordeno agarrando mi rifle de asalto que guardo debajo del asiento. Tienen combustible aquí. Si queremos salir, tenemos que tomar esta base y reabastecer lo que quede del avión o robar un camión. Es una esperanza absurda, pero es lo único que nos mantiene en movimiento. Salgo de la cabina tropezando, mis piernas se sienten de goma después de horas sentado y el estrés del choque. El pasillo hacia la bodega está inclinado y resbaladizo por el aceite hidráulico derramado. Llego a la rampa trasera justo cuando Martillo la baja manualmente. El aire caliente del desierto nos golpea en la cara, seco y polvoriento, cargado con el olor a artemisa y gasolina. La noche está iluminada por los faros de las camionetas del cártel que se detienen a 50 metros, formando un semicírculo. Veo siluetas de hombres armados bajando, gritando órdenes en español, riéndose, pensando que tienen una presa fácil. Creen que somos un cargamento valioso caído del cielo. Diego, tú y Lucía busquen una bomba de combustible o un camión cisterna. Martillo y yo los cubriremos. Grito parapetándome detrás del tren de aterrizaje destrozado. El fuselaje de la catedral es nuestra única cobertura en este terreno plano y expuesto. Me apoyo contra el metal caliente, sintiendo la vibración residual de los motores, y apunto mi rifle hacia las luces. Mis manos, que temblaban en los controles del avión, ahora están firmes sobre el arma. En tierra soy vulnerable, sí, pero un animal acorralado es el más peligroso de todos. El primer disparo suena desde el lado de los buitres, una bala que rebota en el fuselaje con un ping agudo cerca de mi cabeza. Instintivamente devuelvo el fuego, una ráfaga corta hacia los faros de la camioneta más cercana. El cristal estalla y las luces se apagan. Al suelo, ruge Martillo, y abre fuego con su ametralladora ligera portátil, el sonido atronador barriendo el desierto. La batalla por nuestra supervivencia en tierra ha comenzado, y el olor a pólvora reemplaza rápidamente al aire limpio de la noche. Veo un camión cisterna cerca del hangar, grita Diego señalando una estructura de chapa a unos 100 metros a nuestra izquierda. Pero está protegido, es nuestra única oportunidad. Si logramos llegar a ese camión, tal vez podamos hacer algo, aunque no sé cómo vamos a hacer volar este naufragio de nuevo. Pero la lógica ya no importa. Solo importa moverse, disparar y no morir. Vayan, nosotros atraemos el fuego, les ordeno. Aunque cada fibra de mi cuerpo me grita que separar al equipo es un error mortal. Lucía y Diego salen corriendo agachados hacia la oscuridad, aprovechando las sombras proyectadas por el avión. Yo me quedo clavado en mi posición cambiando el cargador, sintiendo el calor del cañón a través del guardamanos. Veo más luces acercándose desde el fondo de la pista. Refuerzos. Son demasiados. Me invade una sensación de fatalidad, la certeza fría de que esta noche terminaremos aquí, desangrados en la arena sucia de una pista clandestina. Pero entonces recuerdo a la gente en la azotea, a las familias que salvamos hace unos minutos, y siento una chispa de orgullo. Si morimos aquí, al menos habremos cobrado un precio alto por nuestras vidas. Una explosión cercana me lanza arena a los ojos. Han disparado una granada o un cohete pequeño. El sonido me deja sordo momentáneamente y siento metralla golpeando mis botas. Están flanqueando por la derecha, advierte Martillo, que está disparando como un loco, riendo y maldiciendo alternativamente. Su risa suena histérica, al borde de la locura. Estamos en desventaja de 10-1, con poca munición y agotados. Es el final perfecto para una tripulación de marginados. De repente, veo a Diego caer a mitad de camino hacia el hangar. Se tropieza y rueda por el suelo, quedando inmóvil. ¡Diego!, grita Lucía, deteniéndose y girándose para ayudarlo, exponiéndose al fuego enemigo. El corazón se me para. Si pierdo al chico, pierdo al único que puede hacer que algo mecánico funcione. Salgo de mi cobertura sin pensarlo, corriendo hacia ellos mientras disparo a ciegas para suprimir al enemigo. Las balas levantan géiseres de arena a mis pies. Zumban como abejas furiosas a mi alrededor. Corro hacia la muerte, sintiendo que cada paso es un segundo robado al destino. Llego hasta ellos y me tiro al suelo derrapando. Diego se agarra la pierna. Tiene una herida fea en el muslo, sangrando profusamente sobre la arena blanca. «Me dieron. Capitán, no puedo caminar». Gime con la cara contorsionada por el dolor y las lágrimas ensuciando el polvo en sus mejillas. Lucía está tratando de hacerle un torniquete con su cinturón, sus manos manchadas de rojo brillante bajo la luz de la luna. Estamos al descubierto, vulnerables, y los buitres se están acercando, cerrando el círculo como una soga al cuello. Agarré a Diego por las correas de su chaleco táctico y tiré de él con una fuerza que no sabía que tenía, sintiendo como mis botas resbalaban en la arena mezclada con sangre.
El chico pesaba como un saco de cemento muerto, su cuerpo flácido por el shock, y cada tirón me enviaba punzadas de dolor agudo a la espalda baja. Las balas de los buitres levantaban géiseres de polvo a centímetros de mis pies, zumbando como avispones furiosos que buscaban carne blanda. No podía pensar, no podía planear. Todo se reducía a una secuencia mecánica de movimientos. Agarrar, tirar, respirar, repetir. El sonido de mi propia respiración jadeante llenaba mis oídos, ahogando los gritos de Lucía, que disparaba su pistola de 9 milímetros hacia la oscuridad con una desesperación ciega e inútil contra los fusiles de asalto enemigos. Martillo estaba haciendo el trabajo de 3 hombres, su ametralladora escupiendo fuego desde debajo del ala del avión, manteniendo las cabezas de los atacantes agachadas el tiempo suficiente para que nos moviéramos. Veía los casquillos calientes volando alrededor de su cabeza, iluminando su rostro contraído en una mueca de furia pura. «Muévanse, carajo, se me acaba la cinta», rugió, y su voz sonó extrañamente lejana, distorsionada por el zumbido en mis tímpanos dañado por las explosiones. Sabía que si su arma se callaba, nos acribillarían en cuestión de segundos. La arena se me metía en la boca, crujiendo entre mis dientes, seca y amarga como la derrota. Llegamos a la base de la rampa trasera. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado brasas. «Súbelo, yo cubro», grité, empujando a Lucía hacia la bodega de carga. Ella agarró a Diego por los hombros y yo lo empujé por las piernas, izándolo sobre el metal corrugado del piso del avión. La sangre de su pierna dejó un rastro brillante y resbaladizo en la rampa, un camino rojo que marcaba nuestra entrada. Me giré hacia el enemigo, levantando mi rifle, y vacié el resto del cargador hacia los destellos de los disparos enemigos. El retroceso del arma golpeaba mi hombro dolorido, pero me daba una satisfacción perversa sentir que al menos estaba devolviendo el golpe. «El combustible. No tenemos combustible», gritó Lucía desde dentro, su voz llena de pánico al recordar por qué habíamos bajado en primer lugar. Miré hacia el camión cisterna. Estaba cerca, milagrosamente intacto, a unos 20 metros del ala izquierda. Era una locura. Era un suicidio, pero sin ese líquido solo despegaríamos para caer 5 kilómetros más adelante. «Martillo, cúbreme una vez más», grité, y sin esperar respuesta salí corriendo hacia el camión, sintiéndome el hombre más estúpido y afortunado del mundo. Corrí agachado, esperando sentir el impacto de una bala en la espalda en cualquier momento. Llegué al camión y arranqué la manguera del surtidor con manos temblorosas. Olía a gasolina vieja y fugas, un olor que me mareó instantáneamente. Arrastré la pesada manguera de goma hacia el avión, pesaba 1 tonelada y se enganchaba en cada piedra del camino. Las balas rebotaban en el chasis del camión detrás de mí, haciendo sonar el metal como campanas de iglesia desafinadas. «Conéctala, rápido», le grité a Lucía, lanzándole la boquilla mientras yo me tiraba al suelo para disparar a un grupo de sombras que intentaba flanquearnos por la derecha. Lucía luchó con la boca de llenado del ala, sus dedos resbalando por el sudor y la grasa hasta que escuché el clac metálico de la conexión. Activó la bomba del camión y escuché el fluido correr, el sonido más hermoso del mundo en ese momento, pero éramos blancos fijos ahora, atados a un camión explosivo por un cordón umbilical de goma. Veía las balas impactar en el fuselaje de la catedral, abriendo nuevos agujeros, haciendo saltar remaches. Cada impacto era una cuenta regresiva. El avión estaba siendo devorado poco a poco por el plomo mientras bebía el combustible que necesitaba para huir. «Ya basta, es suficiente para llegar», grité después de lo que parecieron horas, aunque solo fueron un par de minutos. El medidor del camión apenas se había movido, pero no podíamos arriesgarnos más. Una bala trazadora pasó rozando la manguera. Si le daban, nos convertiríamos en una antorcha humana. Lucía desconectó la manguera bruscamente, sin cerrar la válvula, y un chorro de combustible a presión la bañó, empapando su traje de vuelo. «Sube, sube», le ordené, aterrorizado de que una chispa la prendiera fuego allí mismo. El olor a combustible era tan fuerte que me ardían los ojos. Martillo se replegó, disparando ráfagas cortas mientras retrocedía hacia la rampa. «Vámonos, ya están aquí», gritó. Subimos a la rampa corriendo, resbalando en el charco de sangre y combustible que se había formado en el metal. Apreté el botón de cierre hidráulico y la rampa comenzó a subir con un gemido agonizante, lento, demasiado lento. Veía a los buitres corriendo hacia nosotros, gritando, disparando a la abertura que se cerraba. Una bala entró y rebotó en el techo de la bodega, sacando chispas que me helaron la sangre. Si eso tocaba a Lucía, la rampa se selló con un golpe sordo, sumergiéndonos en la oscuridad roja de las luces de emergencia. El silencio relativo fue un shock. «A la cabina. Todos», ordené, corriendo hacia el frente, ignorando el dolor en mis piernas. Diego estaba gimiendo en el suelo,
pálido como un fantasma, apretando su herida. «Aguanta, chico, aguanta», le dije al pasar, pero no me detuve. No podía. Si no sacaba este avión del suelo en los próximos 60 segundos, su herida no importaría porque estaríamos todos muertos. Me dejé caer en el asiento del piloto, que se sentía extrañamente inclinado debido al tren de aterrizaje colapsado. «Secuencia de arranque rápida, ignora los chequeos», le dije a Lucía, que se abrochaba el cinturón con manos empapadas en combustible. Mis manos volaron sobre los interruptores superiores, batería, inversores, ignición. El motor 3 tosió y arrancó con una nube de humo negro. El 4 lo siguió. El 2 estaba muerto y el 1 inestable. Teníamos 2 motores y medio para levantar un avión cargado de agujeros y arrastrando un ala. Potencia al máximo. «Frenos fuera», grité, empujando las palancas de gas hasta el tope. El avión vibró violentamente, protestando, queriendo quedarse en el suelo. Empezamos a rodar, pero no era un rodaje suave, era un arrastre tortuoso. El ala derecha raspaba contra el asfalto, lanzando una lluvia de chispas que veía por el espejo, frenándonos. El avión se iba hacia la derecha y tuve que pisar el pedal izquierdo con todo mi peso y usar los frenos diferenciales para mantenernos en la pista. Era como conducir un camión sin ruedas sobre hielo. La velocidad aumentaba agonizantemente despacio. 60 nudos. 70 nudos. Necesitábamos 100 para rotar y la pista se acababa. Veía el final del asfalto acercándose y más allá una zanja y terreno irregular que nos despedazaría. «Vamos, gorda, vuela, vuela», le grité al tablero golpeando el panel con el puño. Las vibraciones eran tan fuertes que los instrumentos eran ilegibles, solo manchas borrosas de luz. Sentía que el avión se desarmaba a mi alrededor, los pernos cediendo bajo el estrés de la carrera de despegue más fea de la historia. De repente una explosión sacudió el lado izquierdo. Nos habían disparado con algo grande al pasar cerca de los edificios. Sentí el avión dar un bandazo. «¿Qué fue eso?», gritó Lucía. «No importa. Rotación», respondí, tirando del yugo hacia mi pecho con desesperación. La nariz se levantó pesadamente. El ala derecha dejó de raspar el suelo y por un segundo sentimos la ingravidez. Estábamos en el aire, pero apenas. El avión se tambaleaba, luchando por ganar cada centímetro de altura, rozando las copas de los mezquites al final de la pista. No respiré hasta que el altímetro marcó 500 pies. Estábamos volando, pero el avión se sentía horrible, lento y torpe, como si arrastrara un ancla. «Tren arriba», ordené, pero las luces indicadoras se quedaron en rojo. «El tren está atascado a medio camino, capitán». «Está colgando», reportó Lucía con voz muerta. «Genial. Más resistencia aerodinámica. Más combustible quemado, más ruido, pero estábamos vivos y dejábamos atrás ese nido de víboras». Entonces el sonido comenzó, un silbido agudo, penetrante, que crecía rápidamente hasta convertirse en un aullido. «Alerta de presurización, fallo estructural en el fuselaje trasero», gritó Lucía, tapándose los oídos. Los disparos y la explosión del despegue habían abierto grietas en el casco. El aire se estaba escapando, o mejor dicho, la presión no se mantenía. A esta altura no importaba, pero si subíamos para ahorrar combustible, nos congelaríamos y nos asfixiaríamos. «No podemos subir, tenemos que volar bajo», dije, mirando el indicador de combustible. Habíamos conseguido algo, pero con el tren afuera y la resistencia extra, lo estábamos quemando al doble de velocidad. «Cálculo de tiempo hasta San Luis Potosí», pedí. Lucía tecleó en la computadora de navegación con dedos temblorosos. 12 minutos. Llegamos con los vapores, Mateo. Literalmente con los vapores. 12 minutos para volver al infierno del que acabábamos de escapar. Me giré para mirar hacia atrás. «¿Cómo está Diego?», pregunté por el intercomunicador. Hubo una pausa larga. «Está mal, capitán», respondió Martillo, y su voz sonaba extrañamente suave, rota. «Perdió mucha sangre. Se desmayó. No puedo detener la hemorragia con lo que tengo aquí». Sentí un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier impacto físico. Diego era un niño. No debía morir así, desangrado en un avión sucio por una guerra que no era suya. La culpa me cayó encima como una manta de plomo. «Manténlo caliente. Háblale. No dejes que se vaya», ordené, aunque sabía que era inútil. Volví la vista al frente. El parabrisas estaba rajado. El panel de instrumentos parpadeaba y el aire que entraba por las grietas empezaba a enfriarse rápidamente a medida que nos alejábamos del calor del suelo. Mis manos estaban entumecidas. No sabía si por el frío, la vibración o el shock. Era un piloto volando un cadáver de metal, llevando a una tripulación moribunda hacia una misión suicida. El viento aullaba dentro de la cabina, removiendo papeles y polvo, creando un torbellino de caos visual. Tenía que gritar para que Lucía me escuchara, a pesar de estar a medio metro. «¿Y el fuego?».
¿Qué ves en el radar meteorológico sobre la ciudad? Lucía ajustó la ganancia del radar. Hay una columna térmica masiva sobre el refugio. El incendio que provocamos sigue activo, pero veo movimiento alrededor. La marea está rodeando el fuego. No se han ido, Mateo. Solo retrocedieron. Maldita sea. Eran como hormigas. Matas a 1000 y aparecen 10.000 más. El muro de fuego era una solución temporal. En cuanto las llamas bajaran, volverían a atacar. Y los supervivientes en la azotea seguían atrapados, cocinándose por el calor del incendio a un lado y esperando ser comidos por el otro. Habíamos comprado tiempo, no salvación. Y ahora volvíamos allí sin munición pesada, sin combustible y con un avión que se caía a pedazos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Tirarles el avión encima? La idea se quedó flotando en mi mente, oscura y seductora. Tirarles el avión encima. Usar a la catedral como la última bomba. No teníamos dónde aterrizar. El tren estaba roto. No podíamos bajar en una pista normal sin matarnos. No teníamos combustible para llegar a otro refugio. Diego se estaba muriendo. Esta era nuestra última parada. Miré a Lucía y me pregunté si ella también lo sabía. Si había hecho la misma matemática macabra que yo. Mateo, la temperatura de la cabina está bajando mucho, dijo ella, tiritando visiblemente. El aire entraba a raudales por las brechas del fuselaje trasero. Mis dedos empezaban a sentirse torpes, rígidos sobre los controles. La hipoxia es un asesino silencioso. Primero te sientes eufórico, luego confundido y finalmente te duermes para no despertar. A esta altitud baja no debería ser tan grave, pero el agotamiento y el estrés estaban amplificando los efectos. Me sentía ligero, desconectado de mi cuerpo. Ponte la máscara de oxígeno si es que queda algo en el sistema, le dije. Ella se puso la máscara de goma gris sobre la cara y su voz se convirtió en un sonido metálico y robótico a través del micrófono. Yo intenté alcanzar la mía, pero el tubo estaba cortado probablemente por una esquirla de metralla. Solté una risa seca y sin humor. Por supuesto, el destino tiene un sentido del humor muy negro. Respiré hondo el aire frío y viciado, tratando de aclarar mi mente. A lo lejos, en el horizonte, vi el resplandor naranja de San Luis Potosí. Parecía una herida abierta en la piel de la noche. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Ese resplandor era nuestro faro, nuestro destino final. Sentí una extraña paz al verlo. Ya no había decisiones difíciles que tomar. No había gestión de recursos ni triaje. Solo había una línea recta hacia el fuego. Todo se había simplificado de una manera brutal. Martillo, sube a la cabina, ordené. Deja a Diego un momento. Si está inconsciente no sentirá nada. Necesito que estés aquí. Quería tener a mi tripulación junta. No quería que nadie muriera solo en la oscuridad de la bodega de carga. Escuché los pasos pesados de Martillo subiendo la escalerilla, arrastrando los pies. Entró en la cabina y se sentó en el asiento del ingeniero, detrás de mí. Olía a sangre fresca, pólvora y sudor rancio. Se fue, capitán, dijo Martillo en voz baja. Diego se fue. Dejó de respirar hace un minuto. La noticia no me sorprendió, pero me dolió igual. Un dolor sordo y profundo en el centro del pecho. Diego, el niño genio, el que arreglaba todo, no había podido arreglarse a sí mismo. Golpeé el yugo con frustración, una y otra vez, hasta que Lucía puso su mano sobre mi brazo para detenerme. Sus ojos detrás de la máscara estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación fría. Entonces hagamos que valga la pena, dijo ella, su voz distorsionada por el oxígeno pero firme. No dejes que haya sido en vano. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Tenía razón. El luto tendría que esperar, o tal vez no habría tiempo para el luto nunca más. Ajusté el rumbo directamente hacia el centro del incendio. El avión respondió con un gemido de metal fatigado, como si él también supiera que este era el final del viaje. El indicador de combustible del ala izquierda parpadeó y se puso en rojo fijo. Motor 1 flameando, anunció Lucía. El motor tosió y murió. La hélice girando perezosamente hasta detenerse. Ahora solo teníamos el motor 3 y 4, ambos en el ala derecha. El empuje asimétrico era brutal. Tenía que pelear con el avión con todo mi cuerpo para que no girara en círculos. Estábamos cayendo, perdiendo altura con cada metro que avanzábamos. Ya no volábamos, estábamos cayendo con estilo hacia la ciudad. Preparen paracaídas, dije rompiendo el silencio. Ustedes dos, pónganselos ahora. Lucía se quitó la máscara y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No hay suficientes paracaídas, Mateo. Solo hay 2 operativos, los otros se quemaron o se dañaron. La miré y sonreí tristemente. Exacto, hay 2, uno para ti y otro para Martillo. Yo me quedo con el avión. Ni hablar. No te voy a dejar solo, gritó ella agarrándome del brazo. Somos un equipo.
Martillo se inclinó hacia adelante, su mano grande apretando mi hombro. Capitán, si tú te quedas, yo me quedo. No voy a saltar y dejarte aquí. Eran leales hasta la estupidez mis muchachos, pero no podía permitirlo. Alguien tenía que sobrevivir para contar lo que pasó hoy. Alguien tenía que vivir para recordar a Diego. No es una sugerencia, es una orden directa, dije, usando mi voz de mando más dura, la que no usaba desde hacía años. El avión no va a llegar a la pista. Voy a estrellarlo contra el centro de la horda para limpiar el área del refugio, pero necesito que ustedes salten sobre la azotea. Tienen que ayudar a esa gente a bajar. Son su única esperanza. Era una mentira a medias. Saltar sobre una azotea en llamas de noche era casi imposible, pero les daba un propósito, una razón para vivir. Mateo, empezó Lucía, pero la corté. Hazlo, por Diego, hazlo ahora. Ella me miró, vio la resolución en mis ojos y supo que no iba a cambiar de opinión. Asintió lentamente soltando mi brazo. Se levantó y empezó a ponerse el arnés del paracaídas con movimientos mecánicos. Martillo dudó un segundo más, me dio una palmada fuerte en la espalda que casi me saca el aire y siguió a Lucía. Nos vemos en el infierno, capitán, dijo Martillo con una sonrisa triste antes de bajar a la bodega para abrir la puerta lateral de salto. Guárdame un sitio en la barra, le respondí. Me quedé solo en la cabina, rodeado por el ruido del viento y las alarmas. Me sentí extrañamente ligero, libre. El miedo había desaparecido. Solo quedaba la misión, la última misión de El Santo. Escucho el zumbido hidráulico de la puerta lateral abriéndose en la oscuridad de la bodega, seguido inmediatamente por el rugido ensordecedor del aire entrando a presión, un sonido que eclipsa incluso a los motores. El avión se sacude violentamente por el cambio de aerodinámica, la cola baila de un lado a otro y tengo que luchar con el yugo usando mis rodillas y codos para mantenerlo estable. Saltad, saltad ya, maldita sea, grito al vacío, aunque sé que no pueden escucharme. Imagino a Lucía y Martillo lanzándose hacia la negrura iluminada por los incendios, cayendo como piedras hacia el único refugio posible. Siento un alivio repentino, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ya no soy responsable de sus vidas, solo de mi propia muerte. Me quedo solo en la cabina, rodeado de luces rojas parpadeantes y el olor a sangre seca de Diego, que sigue ahí atrás, mi copiloto silencioso para este último viaje. El silencio humano en la cabina es aterrador. Sin la respiración de Lucía por el intercomunicador, sin las maldiciones de Martillo, el espacio se siente inmenso y frío. Soy un solo hombre atado a 60 toneladas de metal que gritan de agonía mientras caen. Miro hacia abajo y el refugio de San Luis Potosí se hace enorme en mi parabrisas agrietado. Veo el techo donde los supervivientes se agrupan. Veo el mar blanco de la marea que los rodea. Ya no son puntos en una pantalla. Son miles de cuerpos reales, una alfombra de pesadilla que se mueve y palpita. Ajusto el compensador para que la nariz apunte directamente al centro de la masa más densa, justo en la base del edificio, donde se acumulan para trepar. Voy a limpiar el camino con fuego y acero. Mis manos ya no tiemblan. Se han fusionado con los controles, rígidas como garras de rigor mortis. Siento cada vibración del avión en mis propios huesos, como si mis nervios se hubieran extendido por el cableado de la nave. La catedral y yo somos uno solo ahora, una bestia moribunda lanzando su último ataque. Empujo los gases de los dos motores restantes al máximo, ignorando las alarmas de sobrecalentamiento. Quiero velocidad, quiero impacto, quiero que el golpe sea tan fuerte que sacuda la tierra y rompa los tímpanos de esos monstruos. El ruido de los motores sube de tono hasta convertirse en un aullido agudo, un grito de guerra mecánico que desgarra la noche. Veo las caras de los primeros infectados iluminadas por los faros de aterrizaje que encendí en un último gesto de desafío. Sus ojos blancos reflejan la luz, sus bocas abiertas en un grito eterno que no puedo oír. Están tan cerca que puedo distinguir la ropa hecha jirones, la piel grisácea y podrida. No tienen miedo, no entienden lo que se les viene encima. Yo sí. Siento una oleada de adrenalina pura, fría y eléctrica, que borra el dolor, el cansancio y la tristeza. En este último segundo, no soy un piloto fallido ni un hombre roto. Soy el arcángel de acero, el portador del fuego, la ira de Dios cayendo desde los cielos. Cierro los ojos un instante y veo la cara de mi hija sonriendo. Ya voy, mi amor, ya voy. El impacto no es un sonido, es una sensación física que desintegra el mundo. Primero el morro del avión golpea el pavimento y la masa de cuerpos con una violencia que me arranca los dientes de golpe. El cinturón de seguridad me corta el pecho. Las costillas se rompen con un crujido seco que escucho dentro de mi propia cabeza. El parabrisas estalla hacia adentro en una lluvia de diamantes afilados que me cortan la cara,
pero curiosamente no siento dolor, solo un calor inmenso y repentino. El suelo se levanta para tragarme. El metal se retuerce y grita como un animal vivo siendo despellejado. Todo gira, todo se rompe. El mundo se convierte en un vórtice de caos, fuego y oscuridad absoluta. La explosión de los tanques de combustible llega una fracción de segundo después, una ola de presión que empuja el fuselaje hacia adelante, convirtiéndolo en una guadaña de fuego que barre todo a su paso. Siento como la cabina se comprime a mi alrededor, aplastándome, pero mi mente ya está desconectándose, flotando por encima del dolor. El rugido es tan fuerte que se convierte en silencio. Veo una luz blanca, cegadora, que consume la oscuridad, consume a la marea, me consume a mí. En ese instante final, siento una paz absoluta, la certeza de que he cumplido, de que la deuda está pagada. El fuego purifica, el fuego limpia, y yo soy el fuego. Dicen que el sonido del impacto se escuchó a kilómetros de distancia, un trueno que hizo temblar los cimientos de la ciudad muerta. La bola de fuego se elevó cientos de metros en el aire, iluminando la noche como un segundo sol, incinerando instantáneamente a miles de infectados que rodeaban el edificio. La onda expansiva derribó a los que estaban más lejos, limpiando el perímetro del refugio con una brutalidad eficiente. Desde la azotea, Lucía y Martillo, colgados de sus paracaídas enredados en las antenas, vieron cómo la catedral se convertía en una barrera infranqueable de llamas y metal retorcido, un muro ardiente que separaba a los vivos de los muertos. Cuando el humo se disipó días después, lo que quedó en la base del edificio se convirtió en una leyenda entre los supervivientes de San Luis Potosí. El fuselaje del C-130 no se desintegró por completo. Quedó clavado verticalmente contra el hormigón, con las alas rotas extendidas hacia los lados y la cola apuntando al cielo. Carbonizado, negro y humeante, el avión parecía un ángel caído de hierro, un guardián esquelético que vigilaba la entrada. La marea, por alguna razón inexplicable, evitaba acercarse a los restos. Los infectados rodeaban el cráter, pero no entraban en la zona quemada, como si el suelo mismo estuviera maldito o sagrado. Los mecánicos del refugio que bajaron a inspeccionar los restos encontraron algo que les heló la sangre y que nunca se atrevieron a reportar oficialmente. La cabina estaba aplastada, compactada en un bloque sólido de metal fundido, donde era imposible distinguir hombre de máquina. Pero el brazo izquierdo del piloto, o lo que quedaba de él, no estaba en los controles. Estaba extendido hacia afuera, fusionado con el marco de la ventana, con la mano abierta y los dedos extendidos hacia el frente, como si estuviera deteniendo a la horda con un último gesto de autoridad, petrificado en acero para siempre. Pero lo más perturbador, lo que nadie puede explicar y lo que mantiene a los guardias despiertos por la noche, ocurre en las madrugadas silenciosas. Dicen que si sintonizas la vieja frecuencia de emergencia de la Fuerza Aérea, entre la estática y el ruido blanco del mundo muerto, a veces se puede escuchar algo. No es un mensaje, no son palabras. Es el sonido rítmico y constante de una respiración humana, pesada y cansada, seguida por el clic característico de un micrófono que se abre y una voz rasposa, metálica, que susurra una sola frase antes de cortarse. Aquí el santo, el cielo está despejado.